Estos emprendedores y organizaciones apuestan al sustento de #Abuelo de Pájaro. José Luis Godoy, gasista matriculado. Plomería y arreglos en general. Trabajo eficiente y resultados definitivos. Inmejorable presupuesto. Solicítelo al teléfono 11 36 45 68 74. Somos Eptesoft. Reparamos tu PC, notebook a domicilio o en nuestro taller en Caballito. Tenemos abonos para empresas, ventas y diseños personalizados de software comercial y mucho más. Contactanos al 11 31 04 22 24 www.facebook.com/Eptesoft. Instagram @epte_soft. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. 4 de la tarde con 5 minutos y estamos en vivo a través de Sónica Más para hacer este Abuelo de Pájaro con rigor periodístico y perspectiva en este miércoles 4 de mayo de 2022, como pasa el año. Una frase repetida, pero que bueno, nos envuelve. Quinto programa, segundo mes del año y cuarta temporada de #Abuelo de Pájaro a través de sonica.com.ar. Sónica Más en el canal de YouTube, en las redes sociales y por supuesto que saludamos también a quienes en este momento nos están escuchando y viendo de forma diferida a través del canal de YouTube o también a través de la página sonica.com.ar en el área de podcast. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo lo llevan estas semanas de incertidumbre respecto a cómo vamos a hacer para ganarle a la inflación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol? ¿Qué podemos hacer desde la ciudadanía? ¿Solo esperar o vamos a actuar en consecuencia? Por supuesto que este programa atraviesa diferentes temas de la sociedad y no va a ser la excepción esta tarde, así que los invitamos a quedarse hasta las 5 de la tarde. Estaremos compartiendo, como siempre, las voces de los protagonistas de los temas, ¿sí? Esto no es un monólogo, no es una hora de bla 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 de mi parte, porque ni yo me escucharía, así que imagínense. Vamos a agradecer quienes están trabajando para que este programa sea posible. En los controles está Tomás del Olmo. Bueno, Tomás, buenas tardes, gracias por estar ahí, como todos los miércoles, apoyándonos. Adriana Banoli es la productora general de este programa. Todos los aplausos, si te interesan los entrevistados y entrevistadas, son para ellas. Yo simplemente pregunto. Agradecemos a Melody Blanco en la asistencia técnica y a quienes nos acompañan permanentemente dando un me gusta, compartiendo nuestros contenidos, haciendo posible que cada vez más personas conozcan Abuelo de Pájaro por Sónica Más. Vinimos a sumar contenidos, a sumar temas. Nuestro compromiso se va a repetir semana a semana los miércoles de 4 a 5 de la tarde aquí en Sónica Más. Ahora les propongo comenzar musicalmente este programa y a la vuelta ya vamos a comenzar a hablar y dialogar, ¿sí? Que es la forma que tenemos de hacer periodismo en #Abuelo de Pájaro. No sé para qué volviste, ya empezaba a olvidar.
no sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraño. Mi samba para olvidar. Bueno, parece folclore, pero la letra del tema nos invita a recordar las grandes versiones, por supuesto, que tuvimos. Pero en esta oportunidad, el que nos cantó Samba para olvidar es Gastón Luna, y recordad que los enlaces te los compartimos después en nuestra cuenta de Twitter. La grieta es una fractura que divide un territorio. Sin embargo, estamos los que no queremos ser elegidos para ocupar esos límites. Hashtag Abuelo de Pájaro. Idea y conducción, Gustavo Duarte. Continuamos en hashtag Abuelo de Pájaro a través de Sónica Más, en sonica.com.ar y en el canal de YouTube de Sónica Más, en esta tarde agradable y otoñal que está sucediendo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero transmitiendo para todo el mundo, por lo cual entendemos que hay otras realidades. Vamos a hablar ahora con Viviana Leonetti, ella es psicóloga social y referente nacional de la organización Rock and Vida. Vamos a hablar de un tema que esperemos que vuelva a estar en agenda, y más allá de eso, reconocer también el trabajo que han encarado desde esta organización, como uno de ellos, por ejemplo, ser pioneros en hacer testeos en recitales. ¿Testeos de qué? Estamos hablando de HIV, ¿sí? Y justamente les decía, volver a poner en agenda una ley que se promueve para tener una actualización y otros beneficios que son necesarios para las personas que tienen en este momento la condición de esta enfermedad que se ha vuelto crónica, pero que debe seguir teniendo la atención necesaria. Está del otro lado de la línea, la saludamos y le damos la bienvenida a Abuelo de Pájaro. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, y toda la audiencia de Vuelo de Pájaros de la Radio Sónica. Bueno, gracias por atendernos, y vamos a empezar por el reconocimiento que les hacía en la presentación, ¿no?, de tu perfil, que tiene que ver con esto de haber sido pioneros en hacer los testeos rápidos en recitales, cuestión que me imagino que habrá sido en un comienzo un poco disruptiva o no bien tomada por las autoridades. Contame cómo fue eso, por favor. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, fue como todo camino de conquista, con mucha resistencia, pero bueno, quienes nos conocen saben que tenemos particularidades como equipo de Rock and Vida, que es ser perseverantes y cuando entendés que el objetivo es necesario e importante, bueno, no vamos a frenar ni vamos a parar. Así que cuando fuimos con las propuestas a diferentes, en ese momento, autoridades que estaban tanto en el Ministerio de Salud como en la Dirección de SIDA, nos trataron de todo menos de coherentes, y cuando es la calle te das cuenta de la necesidad que hay. Entonces vos decís, lo que estás planteando no es algo que lo sacamos porque queremos hacer un circo, sino entendíamos la necesidad que había de poder llevar esto, que era una herramienta que estaba en el Estado, que existía,
que era un insumo que estaba, pero que estaba metido dentro de los efectores de salud. Y sabíamos que con este tema hay mucho recelo, miedo, discriminación, mito, estigma. Entonces la gente no iba a los centros de salud ni a los hospitales públicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que llevarle a la gente la respuesta. Bueno, y ese es un poco el corazón de Rock en Vida. Y comenzamos a pensar y a cranear actividades que tenían que ver con cómo llegar a todos los estratos sociales y a todas las edades, a todas las etapas generacionales. Y pensamos desde, no sé, decirte, por ejemplo, no sé, partidos de fútbol, recitales, eventos culturales de tango, de folclore, no sé, cualquier actividad que tenga que ver con fusionar arte, prevención, cultura y testeos, que era como cerrar el broche de oro, decir, bueno, llevamos esto y obtenemos una estadística realmente que no son números para nosotros, sino que son personas a los cuales nos comprometemos a seguir, a acompañar, a insertar en el sistema de salud en el caso que sea necesario, y bueno, es un poco el corazón. Bien, hablamos que en la actualidad tenemos más de 140.000 personas que en este momento están atravesando la enfermedad, un gran porcentaje de ellas digamos, no tiene la cobertura, un poco por el desconocimiento y después por el acceso a los tratamientos. Y vamos a enfocarnos ahora en la pretensión de las organizaciones que, por supuesto, hace muchísimo tiempo llevan a cabo esta concientización sobre el HIV, y es decir que se promueve la actualización de una ley que ya tiene más de 30 años y que, digamos, debe considerar otras cuestiones que me gustaría que les expliques a la audiencia de Abuelo de Pájaro, y por supuesto formular que se vuelva a tratar, ya que ha perdido el ámbito parlamentario, cuestión que eso también desmotiva a veces un poco la lucha. Bien, te cuento, gracias a Dios se pudo revertir esa situación de la pérdida de estado parlamentario y se pudo poner en agenda en el inicio de sesiones ordinarias de este año. Y ayer, tenemos la fresquita, la novedad, que ayer se pudo aprobar la Comisión de Salud y Hacienda, y mañana esperemos que tener la noticia de celebrar la aprobación de la ley. Para aquellos que no trabajan el tema y no tienen mucho conocimiento sobre esto, les cuento. Nosotros tenemos, que fue una ley histórica, que marcó precedente a nivel América, es la 23798, una ley nacional que hace, como vos dijiste, hace más de 30 años que está vigente, que claramente tiene una mirada muy de la mirada médica, hegemónica, pensada, con conceptos muy absurdos que ya nosotros no los trabajamos. Y bueno, durante toda la pandemia estuvimos reunidos con más de 45 organizaciones sociales que trabajan de la temática, activistas, y pues nos pusimos a trabajar en una ley nueva que tiene una mirada integral. ¿Qué quiere decir? Primero, la 23798 habla solamente de VIH. Y la nueva, que esperemos mañana celebrar la aprobación, es una ley que no solo habla de VIH, sino que habla de hepatitis virales y de ITS y de tuberculosis. Justamente son los 4 temas que son estigmatizados, marcados, mirados de reojo y olvidados, por así decirlo, ¿no? Entonces, el impulso nuestro como organización social con un trabajo más de 25 o 30 años, deseamos que esto se pueda aprobar. Los puntos claros de la ley son, primero es la producción pública de medicamentos, porque claramente entendemos que vos dijiste recién que hay 140.000 personas viviendo con VIH, y te digo que hay un 25%, 20% de personas que viven con VIH y no lo saben por las barreras que existen para el acceso al diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, primero es abrir más lugares para que la gente pueda testearse, para que la gente pueda acceder al diagnóstico. Por otro lado, bajar la edad de jubilación a aquellas personas que realmente tienen un diagnóstico tardío y físicamente el cuerpo no responde y no podrían estar a cargo de un trabajo, poder bajar la edad de jubilación. Por otro lado, la atención a la población vertical, que sería la población de niños que han nacido con VIH al ser hijos de mamá viviendo con VIH, ampliar la cobertura de medicación para lo que es tuberculosis, hepatitis y las otras ITS,
Otra de las cosas claras de la ley es, viste que la ley Micaela se puso como en la agenda en cada lugar de atención de la administración pública, pero también en cada empresa, que pueda ser tratada. Bueno, la ley tiene este punto, que todos los lugares de atención pública puedan ser asesorados, puedan ser informados, porque para que te des una idea, ayer me llama por teléfono y me cuenta que en San Luis están dando folletos y que están hablando de que el SIDA se contagia. Primero, la palabra no conocen la diferencia entre SIDA y VIH. Segundo, no se contagia, sino que es otro el concepto que se maneja. Entonces, necesitamos que toda la población pueda estar informada y hablar con, mínimamente no pedimos que sean médicos infectólogos, pero sí que puedan tener conceptos básicos como para no expulsar a la gente. ¿Qué pasa? Hay un sistema de salud, eso es muy expulsivo, y la idea es que el personal de maestranza, como el de laboratorio, como el médico, como el generalista, cualquier especialista puede atender a una persona viviendo con alguna de estas infecciones de transmisión sexual y no generar ningún prejuicio ni ninguna marca de estigma hacia nadie. Te pregunto, para aplicar, y ya que educamos y somos servicio, ¿no? No se contagia. Sí. ¿Cuál es la palabra adecuada? Y ya que estamos, te pongo como segunda pregunta, ¿por qué se pone en duda y se pone en agenda también el derecho a la confidencialidad del test? Bien, te respondo la primera. La primera era para... Que no se contagia, dijimos, ¿no? San Luis... bien, lo del contagio, bien. La palabra errónea. ¿Por qué? Porque la palabra contagio, la palabra te habla de contacto. Y esto no se transmite por el contacto físico, sino que se transmite por hablando del VIH, por 5 fluidos claros que son por relaciones sexuales orales, anales o vaginales, que son... Los fluidos claros que transmiten son sangre, semen, secreciones vaginales, líquidos preseminales y leche materna. O sea que ni por el beso, ni por la transpiración, ni por la saliva, ni por la orina, ninguno de esos líquidos ni esos fluidos corporales transmiten el VIH. Entonces, si yo una persona abrazo, doy un beso, comparto el vaso, la misma cama, la ropa, no se transmite el VIH, ¿se entiende? Entonces, la palabra contagio, ¿qué genera? Estigma, genera discriminación, y bueno, todas estas barreras que la ponemos la sociedad, no el virus, ¿se entiende? Bien. Y ahora hablemos del derecho a la confidencialidad. Bien. ¿Qué es lo que pasa? En los preocupacionales hay empresas que tienen arreglos y convenios con laboratorios amigos, entonces obligan a la persona a hacerse los laboratorios, como la persona está en búsqueda de trabajo, ¿no? Claramente le dice, te ofrezco que vayas a hacerte el laboratorio o los preocupacionales a tal lugar. Y dentro de eso está el pedido de VIH. Y si la persona tiene que sí o sí firmar un consentimiento para la realización del test de VIH. ¿Por qué? Digo, yo celebro algún día donde esto no sea necesario, porque la sociedad está preparada, pero todavía, lamentablemente, como la sociedad no está preparada para albergar y recibir a todas las personas que viven con VIH y tratarlas de igual manera que cualquier otra persona, hay que firmar sí o sí el consentimiento informado. Pero muchas empresas lo hacen sin el consentimiento. Y también violan ese derecho a la confidencialidad, comentan, hablan, y bueno, realmente muchas personas han quedado sin su trabajo, han sido despedidos o no han sido tomados y la excusa ha sido ilógica realmente. Claro, y encima el que ya tiene la condición de tener la enfermedad y quiere presentarse a un trabajo, ya digamos se está predisponiendo a que no va a suceder ese trabajo. Lamentablemente. La imposición. Sí. Bueno, ojalá que eso también sea contemplado por la nueva ley, que haya un amparo en este aspecto. Sí, es una de las cosas que nosotros venimos trabajando hace muchos años, porque para abrir un centro de testeos, por ejemplo, que nosotros fuimos precursores en muchas provincias y en casi toda la Argentina, hay puntos claros que determinan el protocolo a seguir para hacer un testeo, ¿no? Y hay personas que no lo cumplen. Entonces, si hay un protocolo para seguir para la realización de un test, que es primeramente cuidar y certificar una confidencialidad como una organización social o como un efector de salud, debe ser cuidado. Entonces, la ley hace mucho hincapié en esto.
Bueno, Viviana, nos alegramos mucho por las buenas noticias que nos anticipaste. Esperemos que se cumplan, por supuesto. Estaremos atentos a que eso suceda. Y dos cuestiones a tener en cuenta para despedirte y agradecerte estos minutos es que no es 1 de diciembre, por lo cual en este programa promovemos que no haya una agenda como la que proponen los medios, los grandes medios, lo cual quiere decir que vamos a volver a hablar con vos o con otros referentes de la temática para reforzar justamente la concientización. Y por último decirte que el espacio está para que cuando tengan otra iniciativa innovadora estaremos difundiendo dónde y cómo será estos testeos no tradicionales, ¿sí? Así que te agradecemos tus minutos. Mañana a las 11 de la mañana se va a estar tratando la ley en el Congreso, así que si quieren hacerse presente estaría buenísimo. Y nada, vamos a tener novedades pronto, si nos ponemos en comunicación con ustedes, porque vamos a hacer actividades para el día del testeo, que está ahora en junio. Bárbaro. Y bueno, nada, poder también acercar esta herramienta en diferentes lugares, parques, lugares públicos, a que la gente pueda hacerse el testeo. Bienvenido sea entonces, ¿eh? Muchas gracias, Viviana. No, gracias a vos, Gustavo. Un abrazo a toda la audiencia. Muy bien, hablábamos con la psicóloga social Viviana Leonetti, que es aparte referente nacional de la ONG Rock en Vida, ¿sí? Así que si vas a un recital de rock y ves ahí un stand de Rock en Vida, no te asustes, que en realidad te están acercando a la posibilidad de saber si tenés o no el HIV en tu cuerpo, y saberlo no solamente tiene que ver con no transmitirlo hacia otras personas, sino también obtener los cuidados necesarios para que tengas una vida digna. De eso se encarga el Estado y nosotros de comunicarlo para hacerlo cumplir. Esto es Abuelo de Pájaro en Sónica Más, y en unos minutos volvemos con más protagonistas de esta historia que se llama Realidad Argentina. Ya venimos. Funky, y no es Charlie, es Pochi Cientofante, y esto ha sonado en Abuelo de Pájaro a través de Sónica Más. No estamos solos, ni aislados. Vos sos parte. Hashtag Abuelo de Pájaro. Seguinos en @Pájaro Duarte en Instagram y Twitter. Continuamos en Abuelo de Pájaro a través de Sónica Más, y bueno, como les venía diciendo desde el comienzo del programa, estamos compartiendo diferentes temas que tocan los sectores de la sociedad, y en esta oportunidad estamos acudiendo a un llamado que hizo un colectivo ubicado en Mendoza de nuestro país, llamando la atención de una situación que involucra al Estado Nacional. En esta oportunidad se dio a conocer hace unos pocos días atrás
de una reunión que mantuvo el presidente de la Nación con otros referentes respecto a una iniciativa que tiene que ver con generar un anteproyecto de ley que está vinculado, tal cual lo dice inclusive la comunicación oficial, a la compra, venta y además adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes. Y al respecto, este colectivo de Mendoza se refirió, digamos, teniendo discrepancias por el uso de la palabra adopción ilegal y pidiendo la exclusión de ese término, incorporando la palabra apropiación. Y al respecto vamos a informarnos un poco más sobre, bueno, el uso de los términos y en realidad todo lo que implica, ¿no?, abordar esta temática con una activista respecto al derecho a la identidad. Estamos en comunicación telefónica con Clara Liz, está del otro lado. Bienvenida, abuelo de pájaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenos días para vos y para todos los que nos estén escuchando. La verdad que han pasado varias cosas en estos últimos días y, como bien dijiste, el comunicado que fue el colectivo Mendoza quien se sentó a redactarlo, forma parte de una gran incomodidad que se generó en varios buscadores, en varios activistas históricos, que venimos luchando y reclamando al Estado el acompañamiento en nuestras búsquedas de identidad, el acompañamiento del Estado, ya que el Estado es quien debe garantizar el derecho a la identidad de un ciudadano, y esto está además en la Constitución Nacional. No es solamente por ser un país referente en cuestiones de derecho a la identidad que lo digo, sino porque es un deber del Estado de generar este acompañamiento. En el año pasado, cerca de mitad de año, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, informa, lo cual yo celebré junto a cantidad de compañeros y activistas, informa que estaban iniciando con lo que iba a ser un proyecto para tipificar como delito en Argentina el tráfico de bebés, el tráfico de niños y niñas. El título que vos decías habla de, porque hay una aclaración que hacer, tráfico de niños y niñas, que esto implica niños recién nacidos y también, y dice, y adolescentes, por adopciones ilegales, ¿no? Es algo así como refiere el comunicado del Estado, ¿no? El comunicado oficial. Cuando lo anunciaron el año pasado, intentamos acercarnos sin tener respuestas, se estaba preparando este proyecto y con gran sorpresa la semana pasada se notifica mediante fotos y mediante una reunión que se hizo pública en distintos medios y en distintas redes sociales, tanto del ministro de Justicia Martín Soria como también del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, que habían presentado en ese día al presidente Alberto Fernández un anteproyecto, no el proyecto, sino un anteproyecto de ley para tipificar como delito el tráfico de niños y niñas por adopciones ilegales. La verdad es que esto generó gran sorpresa, mucha incomodidad y malestar entre quienes fuimos víctimas, como yo, del tráfico de bebés. ¿Y por qué digo esto? No solo por el término utilizado, sino que, por ejemplo, un funcionario en sus redes puso que era el comienzo de saldar una deuda que el Estado tiene con el señor Fornerón. Y me voy a detener en esto. El caso Fornerón es un caso que donde está implicado, donde hubo tráfico de niños del hijo del señor Fornerón, y él lo llevó a la justicia internacional. El señor Fornerón obtuvo un fallo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos donde obligaba al Estado argentino a que el tráfico de niños y niñas sea tipificado como delito. Claro, eso pasó hace 10 años. Eso sucedió en abril de 2012, a lo cual te voy a hacer un agregado, Gustavo, porque hay un hecho muy importante que también hace un quiebre en la justicia argentina, y así y todo, el Estado tampoco, digamos, de alguna manera avanzó para responder al fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En diciembre de 2012 sucedió el primer fallo penal que puso presa, y hoy está presa, a la partera que me vendió cuando nací, y éramos 3 querellantes, y a otros niños más. Entonces,
¿Por qué yo destaco qué pasó con este fallo y por qué lo vinculo también de alguna manera? Porque en el caso del juicio de la partera que me vendió a mí en 1978, por eso yo te digo que es tráfico de bebés, al haber un fallo penal de un delito que no estaba tipificado como delito, se sentó un precedente en la justicia, porque fue el primer y único fallo hasta el momento que sin ser casos de lesa humanidad, estaba diciendo que un niño había sido apropiado y que una partera iba a ir presa. Lo estoy contando sin los términos jurídicos, pero digo, concretamente el fallo hablaba de esto, de que yo fui vendida y esa partera fue culpabilizada porque yo fui apropiada, y los artículos que se aplican en eso, y ahora me voy más a lo técnico, son los mismos artículos que se aplican en los casos de apropiaciones por delitos de lesa humanidad. Nuestros casos no son considerados delitos de lesa humanidad, pero sí es cierto, y lo vinculo, porque fue el fallo del señor Fornerón en el año 2012. Ahora bien, de ninguna manera es completamente inadmisible que en Argentina estemos hablando de un anteproyecto que tenga el término adopciones ilegales. Y te voy a decir otra cosa con total sinceridad. Yo no he podido conseguir el anteproyecto. El texto no lo hemos podido leer. Colectivo Mendoza, ninguna de las agrupaciones, ni el Colectivo Nacional, estamos agrupados en distintos lugares del país. No hemos podido conseguir ese texto. Entonces yo no sé si dentro del texto han utilizado el término. Lo que sí sabemos es que lo han dado a conocer a la sociedad con esa terminología incorrecta. ¿Por qué es incorrecto decir adopciones ilegales? Por algo muy simple y fácil de entender para cualquiera. La adopción existe porque hay una ley de adopción. Entonces nunca cuando se utilice la palabra adopción se puede utilizar la palabra ilegal. Claro. Es casi hasta ofensivo, no solo para el ámbito jurídico, sino para los adoptantes, quienes han ido a un juzgado y han pasado por un proceso muy complejo para poder adoptar a un niño. Ahora Permitime sí. agregarte que en la comunicación oficial, porque esto parte, digamos, de una comunicación que hace Presidencia de la Nación, que es más, TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, es la que difunde este comunicado para que se replique en los medios, y de hecho me llamó la atención que los medios lo hayan inclusive replicado casi tal cual haya sido redactado por TELAM, utilizando las mismas palabras, los mismos recursos de comunicación, por lo cual esto de adopción ilegal realmente se multiplica, ¿no?, en los medios de comunicación. Y en otro párrafo de ese mismo comunicado, ¿sabes de qué se habla? De que con esto se restituye, digamos, un compromiso incompleto que tiene la sociedad argentina con justamente los casos ocurridos en la última dictadura militar, por lo cual se omite la posibilidad de que existan otros casos posteriores o que no respondan justamente a esas acciones. ¿Qué tenés para decir al respecto de eso? No, yo lo leí el comunicado. El significado de eso, Gustavo, tiene que ver con algo específico, y yo te decía que es ofensivo desde un padre adoptante hasta para el ámbito jurídico, y te termino el concepto. Nunca algo que tenga que ver con la adopción se puede denominar como ilegal, y en todo caso, y acá sí te puedo decir que sería una terminología correcta, se puede denominar como adopciones irregulares. ¿Qué significa esto? Que dentro de un proceso de adopción que va por las vías completamente oficiales y correctas, puede haber irregularidades en actores que estén que planifiquen la entrega de un niño y falsifiquen documentación pública, en definitiva. Ahí sí podemos hablar de adopciones irregulares, nunca ilegales. Claro. Ahora bien, si estamos hablando de tráfico de bebés, estamos hablando de compra-venta de bebés. Para que alguien venda un bebé, hay alguien que lo compra, ¿sí? Y para que alguien que lo compra, a la inversa, hay alguien que lo vendió. Exacto. ¿Por qué puede suceder la venta de un bebé, algo que está muy naturalizado por un lado y muy estigmatizado a la vez? Porque a la primera en estigmatizar, y acá me voy también a algunas cuestiones a reflexionar por la sociedad, es la madre, la primera en ser estigmatizada. Y nadie sabe qué sucedió antes de que se genere esa venta,
porque no siempre es la madre quien lo vende, hay muchos intermediarios. A veces sucede en partos en hospitales de madres que hoy están agrupadas pidiendo encontrar esos hijos robados porque parieron en un hospital público y les dijeron que nació muerto y le entregaron un cuerpo que no era el de su hijo y lo pudieron comprobar porque algunas, a pesar de ser tratadas de locas, se animaron a avanzar jurídicamente. Entonces, eso sigue sucediendo, es un universo abierto el del tráfico de niños. No hay otra forma para denominar un niño que fue comprado y que fue vendido que no sea apropiación. Porque la palabra apropiación estamos muy acostumbrados a utilizarla, no solo la sociedad, sino los medios de comunicación. Y es grave lo que te estoy diciendo, porque nadie se ocupa y se preocupa por usar cierta terminología y la correcta. Muchos medios de comunicación y grandes periodistas utilizan la palabra adopción ilegal. Entonces, cuando alguien se apropia de un niño es algo muy sencillo, sucede en cualquier época, Gustavo. Es alguien que anota a un hijo como propio y no son sus progenitores. Claro. Y no fue por una vía legal, obviamente, ¿no? O sea, por esa inscripción. Entonces, hay una falsificación de documento público y para llegar a eso no hay otra forma para denominarlo que no sea apropiación. La palabra correcta es esa. Lo que pasa que hasta en este comunicado oficial parece ser que ese término solamente pudiera usarse para los años de la dictadura en Argentina. Y no podemos hablar solo de ese momento histórico cuando referimos a apropiaciones, a pesar de que sabemos que ha generado y nos genera a la sociedad un enorme impacto. Todavía hay muchas identidades por restituir de esos hijos de desaparecidos, de estos nietos que están buscando las abuelas. Pero también hay otras identidades por restituir, Gustavo, que están siendo desatendidas hasta el momento. Y hay personas nacidas antes de la dictadura, durante, como es mi caso, que yo nací en el 78 y no pertenezco, y después de la dictadura. Entonces, lo que tiene este fallo, además, un funcionario escribió en sus redes sociales que la deuda era con el señor Fornerón. Y eso tiene un gran dejo de hipocresía y falta de reconocimiento y de negacionismo absoluto, porque es un funcionario que conoce perfectamente la necesidad de miles que estamos en busca de nuestra identidad en todo el país. Hay muchas agrupaciones que se han ido formando como pudieron, algunos son grupos de Facebook, los que vos ves que firmaron este comunicado. Son pocas las ONG, es muy difícil lograr agruparse, y ¿sabes por qué también es muy difícil lograr agruparse, además de algunas cuestiones de la condición humana que uno va aprendiendo? Por una cuestión económica. Es importante poder comunicarlo, por lo menos ponerlo en agenda, inclusive para rever lo que se comunicó hace muy pocos días, por lo cual te agradecemos muchísimo estos minutos con el programa, nuestro compromiso de seguir abordando el tema, seguir las instancias que se vayan dando, porque estamos hablando de un anteproyecto, con la esperanza de que en vez de pedir, exclusiones o no de palabras, en todo caso, que no exista exclusiones de quienes son protagonistas, tristemente, de estas situaciones. Y por eso es que llamamos a la concientización de quienes toman decisiones, ya sea el presidente de la Nación recibiendo quienes están trabajando en la ley, como así también darles la oportunidad a ustedes de participar en las comisiones donde se vaya tratando en el Poder Legislativo esta ley. Te agradecemos, Clara, por estos minutos y esperemos que tengamos mejores novedades al respecto. Ojalá. Es tan claro como vos lo dijiste, Gustavo, uno de los pedidos más importantes que vamos a hacer inminentemente con el colectivo nacional es que no pueden omitir nuestra participación como víctimas de tráfico de bebés en las próximas mesas de trabajo y en las comisiones, porque nada mejor que poder construir una nación igualitaria escuchando a las víctimas en primera persona. Y recordar además que, como es mi caso, en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde se reciben las búsquedas a partir de los spots de si no conoces tu identidad, acércate. Hay más de 14.000 personas que han ido, como yo, y hemos dado negativo y no pertenecemos al momento de dictadura militar, somos apropiados en los mismos años y en ese periodo, pero recién ahora, desde 2018, se está recibiendo a madres que denuncien el robo de sus hijos para cotejar con 14.000 negativos. El Estado sabe que existimos. Quiero decir con esto que todavía no estamos acompañados formalmente ni hay una campaña publicitaria, pero el Estado tiene conocimiento, empezando por 14.000 personas que no han tenido un protocolo hasta ahora, que sabemos se está preparando un programa en la CONADI, pero todavía no se ha iniciado,
y no han tenido un protocolo de atención y acompañamiento. Es urgente que esto suceda, Gustavo, porque se nos mueren las madres y necesitamos encontrar a nuestras familias. Te agradecemos. Un abrazo. Dialogábamos con Clara Liz, activista por el colectivo de la identidad, y solamente cierro con una palabra y para volver a tenerla presente, ¿sí? Para entender todo lo que está pasando. Apropiación es apropiación. Esto es Abuelo de Pájaro y hasta las 5 estamos por Sónica Más. En la ciudad gris, bares y café, tienes que olvidar, nena, no poder. Era un escritor, se la capate. Era un gozador de tu buena fe. Y justo pensé por pensar, yo que estaba acá, nena, donde estés, ¿cómo estás? Sexy overall en el restaurante, pero él no te espera. Todo pasa cuando se está por terminar Abuelo de Pájaro, pero no te vayas, que hasta las 5 estamos a través de Sónica Más. Todo pasa lo cantó Nico Godoy. Resiliencia es aguardar con paciencia la llegada de un futuro que se anuncia. Hashtag Abuelo de Pájaro, en las redes y en la web. Un programa con rigor periodístico y perspectiva. Por sonicamás.com.ar. Muy bien, continuamos en Abuelo de Pájaro a través de Sónica Más, en sonica.com.ar y en el canal de YouTube de Sónica Más. Ahora vamos a darle la bienvenida, Abuelo de Pájaro, a Cata Cabana. ¿Quién es Cata Cabana? Escritora, historiadora, docente e investigadora. Y nos trae una linda propuesta para poder contarles a nuevos públicos. Vamos a hablar con ella, si ella nos cuenta un poco más de quiénes son esos nuevos públicos y cuál es la propuesta. Bienvenida, Abuelo de Pájaro. ¿Cómo estás, Cata? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pequeña Tita Merelo ilustrada y ya, digamos, a mí se me pone en blanco y negro, pero lo digo con nostalgia para rememorar esas personas que andaban cerca del Abasto y bueno, y toda la movida que, sobre todas las cosas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene para representar, ¿no? Y vos, bueno, te enfocaste en ese sector. Me imagino que tendrás mucho por decir y mucho por haber investigado sobre Tita Merelo para convertirla en una protagonista de tu libro ilustrado. ¿Me podés contar un poco sobre esa propuesta? Sí, bueno, en realidad todo sale un poco de esta cosa de buscar la divulgación y la difusión de la historia del tango y sobre todo del Abasto, así como recién decías. Y entonces, bueno, primero hicimos un libro sobre el Abasto y después empezamos con estas biografías, de la cual Tita es la segunda. La primera fue Gardel, y entonces hicimos como este tríada de libros donde viene el Abasto y se van desprendiendo Gardel, Tita, y después vendrán otros personajes más. Claro. Y Tita la elegimos obviamente porque es muy simbólica, representa al Abasto como en una figura femenina, a través de la película, que vos recién decías lo del blanco y negro, y sí, para la mayoría Tita está en blanco y negro,
protagonizando la revista no, la película, la de Mercado de Abasto. Claro. Y cuando yo te hablaba de nuevos públicos, ¿a quién está enfocado este libro? Decimos que es ilustrado porque también tuviste la participación de un ilustrador que desde Francia colaboró con esto, ¿es así? Sí, así es, el proyecto es repandémico, así que el ilustrador está en Francia, yo hice los textos desde acá, lo armamos juntos, yo le iba diciendo, bueno, ahora quiero una página donde voy a contar tal parte de la vida, y él los iba ilustrando, iba armando, sacando, poniendo, y fue quedando re lindo. Y esto de la ilustración lo que buscamos también es traer nuevos públicos, sobre todo infantiles. Muchas veces la gente piensa que el tango no es para chicos o que los chicos no tienen que acercarse al tango, ¿no? O sea, hay como cosas así que hemos visto con el público infantil que es súper accesible. Y bueno, esa es también parte de la búsqueda, ¿no? Con estos libros contando partes fundamentales de la vida de estos personajes, llegar a los niños. Claro. ¿Y cómo es la respuesta, si pudiste verles las caras o las expresiones a esos niños y niñas que lo han podido ver al libro? Sí, bueno, yo para armar el de Gardel, mis hijos fueron casualmente a un jardín acá en el Abasto que tenía como proyecto educativo el tango. Y este proyecto es como una consecuencia de un proyecto que hicimos con el cole y con el jardín, que fue ir a jugar con los chicos de cada sala con su personaje representativo de la salita. Justo Salita Verde o la salita de 3 era Tita Merelo, que es con la que primero empezamos a jugar. Y con ellos empezamos también a crear los personajes y a buscar un poco por qué lado se le podía llegar a los chicos. Bailamos, jugamos, cantamos y dibujamos. Y bueno, y los libros yo los trabajé mucho con el jardín y obviamente con mis hijos, ¿no? Que fueron como los primeros testeos. Y bueno, es como re lindo, porque los chicos cuando les empezás a dar cultura y les empezás a dar historia y se lo contás en un tono que es accesible para ellos, es re linda la reacción. Y sobre todo apelando a la ilustración, que es por ahí lo que más les llama la atención, ¿no? No tanta lectura, inclusive puede llegar a niños que todavía no aprendan a leer y escribir, pero ya puedan ver el cómo se escenifica Tita Merelo, por ejemplo, ¿no? Que hablamos de una mujer empoderada, pero aprovecho para preguntarte ¿qué te quedó, ¿no? De la búsqueda de ella, de su biografía y su historia, más allá de que es muy conocida, pero a vos particularmente te ha sensibilizado algo en especial. Sí, siempre digo lo mismo. A mí de Tita lo que más me gusta es su franqueza, su honestidad. En la biografía lo que fuimos mostrando es cómo ella salió de una infancia muy difícil, se hizo artista como una búsqueda laboral y entendió que tenía que estudiar para mejorar, ¿no? Entonces, cuando se dio cuenta que tenía que aprender a leer y escribir para tener mejores contratos laborales, para tener mejores protagónicos, y lo importante de la educación, entonces resaltamos eso en la biografía y cómo ella siempre buscó mejorar, ¿no? Sin olvidarse quién era ni de dónde venía y siempre pidiendo que todo sea con la mayor honestidad posible, mucha sinceridad. Hizo 100 años de vida de esa manera. Entonces eso también, ¿no? Alguien que vivió 98 años, que las pasó todas, la verdad que sí. Que estuvo en cada momento histórico del siglo XX, es un personaje súper interesante. La verdad que sí. Quería ahora consultarte respecto al acceso a este libro ilustrado, cuál es la modalidad, cómo pueden hacer quienes estén escuchando ahora el programa, que seguramente les llamamos la atención de esto, bueno, para acercarse a ese libro. Sí, bueno, tanto la biografía de Gardel como la de Tita están en algunas librerías de acá de Capital Federal. Pueden buscar por redes sociales Chona Ediciones, sí, que ahí está el listado de librerías que tienen los libros, y si no, incluso contactándome a mí, Cata Cabana, me pueden buscar en las redes y también me pueden consultar por los libros y hacemos que les lleguen. Bárbaro. Bueno, Cata, realmente nos sorprendió la idea de lo que trabajaste y sobre todas las cosas de poder contárselos a nuestro público, pero que después lo pueda trasladar, inclusive hasta como un regalo, ¿no?, más original para un niño, una niña,
sobre todo en esa etapa de tanta curiosidad, y que puedan acercarse a la lectura. Así que te felicitamos por el proyecto, y en cuanto tengas otra biografía para contar, seremos los voceros de tu proyecto, ¿sí? Buenísimo, muchísimas gracias. Y sí, la idea es un poco eso, ¿no? Así como, no sé, se difundió tanto Frida Kahlo, nosotros queremos difundir a Tita Merello. Bárbaro, la verdad. Sí. Bueno, como en esta radio, sumar, digamos, no... Exacto. No cancelar a nadie. Buenísimo. Te agradecemos tus minutos con Abuelo de Pájaro, que tengas buenas tardes. Que tengas buenas tardes, Gustavo. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, ahí hablábamos con Cata Cabana. Ella es, les decía, escritora, historiadora, bueno, docente e investigadora, y puso el foco, la lupa, en narrar a través de un libro ilustrado. En este caso lo hizo sobre el Abasto, sobre Gardel, ahora sobre Tita Merello, la historia del tango, algo que tenemos tan cerca los porteños nacidos y quienes nos hicimos porteños, y poder llevarlo al ámbito, bueno, por esplendor que es la educación. Así que felicitaciones por eso, y también estamos para contar buenas noticias. En unos minutos volvemos para despedirnos. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? ¿Sentiste los asuntos pendientes por ver hasta volverte muy loco? Si resulta que sí, si podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina. Wow, qué tema. Crímenes perfectos, pero no era Calamaro, era Angie Casares, y pasó por Abuelo de Pájaro. No es una amenaza la ferocidad de un león, sino el apetito que acumula. Periodismo distante de los poderosos. Es tarde, se hizo de día. Solo volvimos para decir adiós, ¿sí? Quédense en Sónica Más porque hay programación todo el tiempo, y a nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Le agradecemos a Tomás del Olmo, a Adriana Banoli, a Melody Blanco, quien te habla, Gustavo Pájaro Duarte. Te decimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y será hasta entonces. Queda un cigarro mojado. Se acabó todo lo que había. Estos emprendedores y organizaciones apuestan al sustento de hashtag Abuelo de Pájaro. José Luis Godoy, gasista matriculado. Plomería y arreglos en general. Trabajo eficiente y resultados definitivos. Inmejorable presupuesto. Solicítelo al teléfono 11 36 45 68 74.
Somos Eptesoft. Reparamos tu PC, notebook a domicilio o en nuestro taller en Caballito. Tenemos abonos para empresas, ventas y diseños personalizados de software comercial y mucho más. Contactanos al 11 31 04 22 24 www.facebook.com/Eptesoft. Instagram @Epte-soft.